Finalmente, había llegado el gran día. Y como buen peruano, me empujaba un súper desayuno, pues energías era lo que más iba a necesitar. El día anterior, había subido en Carajay, un mirador natural, y desde ahí había analizado muy bien mi caminata hacia Choquequirao. Me encuentro en el pueblo de Cachora. Estamos en la parte de Abancay. Esto sigue siendo Abancay. Cruzando un puente en dirección hacia Choquequirao, estaremos ya en Cusco. Hay mucho turista, tal vez no tanto como en Machu Picchu, pero hay turistas, llegan poco a poco. Desde acá se puede ver unos nevados que están preciosos realmente. Quiero compartirles todo lo que aprendí en este viaje, así que les haré una pequeña lista de consejos para que lleguen mejor preparados a su caminata. Primero, no subestimes la caminata y conserva energías. Apóyate con un transporte desde la Plaza de Armas de Cachora hasta Capulilloc, donde se venden las entradas. Esta es la entrada para el camino y es justamente aquí donde venden los boletos. Y así iniciaba mi caminata. Estaba tan emocionado que sentía que de un salto podía llegar. Y así llego a mi segundo consejo. Cuida tu rodilla. Una gran parte del camino es rocoso. Usa un bastón de trekking. Es un sinfín de zigzags. Hay pequeños lugares de descanso en el camino. Sin embargo, recuerda, evita detener tu caminata. Mantén el ritmo o se te hará muy difícil retomarlo. Encontrarán muchos como estos. Pero tengan mucho cuidado. Esto realmente no está hecho para apoyarse. Esto fue puesto aquí solamente como una medida de precaución solamente. Si el caso esto falla, ustedes se van abajo con esto. Llegamos a Chiquisca, nuestro primer lugar de descanso. Aún seguíamos del lado de Apurímac. Aquí se alimentarían nuestros caballos y nosotros tomaríamos cuanto agua podamos y comeríamos un pequeño refrigerio. Me acabo de dar un duchazo. Aquí mismo. Para seguir la caminata. Nuevamente me he hecho mi repelente, ¿okay? El repelente es algo muy importante. Traigan más de lo que crean que puedan necesitar. Es probablemente la mejor inversión que podrían traer, junto con unas buenas zapatillas, ¿okay? Así que buen repelente para que no los estén molestando los mosquitos, porque una vez que les pican 1, 2 y 3, ya te rasca y ya no puedes ni caminar. Es muy incómodo cuando te comienzan a picar. Así que te aconsejo que desde que partas te eches repelente. No esperes a que te piquen. Muchas personas esperan, ya me picó, entonces me voy a echar recién. Pero ya te picaron, 1, 2 y 3. Así que intenta echarte antes de que ellos te piquen, ¿ok? Listo, piernas todo. Seguía bajando y poco a poco me acercaba al río Apurímac. Y así a mi segundo punto de descanso. Hemos llegado a la famosa playa Rosalina. Parece que podemos encontrar aquí todo lo que es baños, campamento, incluso algo que comer. Estas son habitaciones para descansar y pasar la noche aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Víctor Codera. Yo vivo acá en Playa Rosalinas y tanto en Garapata. Tenemos un campamento también, ¿no? ¿Qué clase de servicios dan aquí? Wi-Fi, duchas. Duchas, todo, ¿no? Todo lo que es las primeras, lo que es servicio al turismo, ¿no? Claro, claro. Había logrado llegar al puente y cruzándolo ya estaba
en Cusco. Como podemos ver, las aguas del río vienen en este sentido. Aquí hay una gran cantidad de piedras. En un momento hubo un gran derrumbe aquí, en esta zona. Y este puente era el que estaba habilitado. Estas piedras destruyeron el puente, ocuparon todo este espacio, lo que hizo que se creara una inundación, pues las piedras evitaron el pase del agua del río y simplemente se desbordó todo hasta Playa Rosalina. Sentía que este puente me recargaba de energías, aunque por lo que pude ver está algo descuidado. ¿Cuánto nos falta aproximadamente para llegar a Manampata? Unos, así como estamos, casi 5 a 6 horas. ¿5 a 6 horas? Sí, hasta Manampata. Si nos aproximamos más rápido, vamos a llegar. Eso significa que llegaríamos a las 8 de la noche aproximadamente. Sí. 8 o 9. Sí. ¡Buah! No hagan esto en casa, chicos. Esta subida no es nada fácil. Habré subido tal vez 20 minutos. Me he tenido que detener un rato. El sol está justo a mi espalda. No te deja avanzar. Es fuerte. Hay un campamento aquí. Es el primer campamento aquí ya en Cusco. Se llama Santa Rosa. Después de Santa Rosa viene Santa Rosa Alta. Tengo sed. Cada 2 horas échense repelente. Acabo de cruzar a unas personas. Yo terminé mi agua. Lo terminé y me vi obligado a comprarles una botella. El campamento más cercano desde aquí es Santa Rosa. Santa Rosa está aproximadamente a 2 horas. Necesitaba agua. Esta botella me la vendieron a 10 soles. Aquí el agua es oro. Son las 4, las 5 de la tarde. Sigo subiendo, aún no llego a Santa Rosa. Calculo que en 4 horas estaré llegando a Manampata. Diría que lo único bueno es que el sol se ha ocultado. Al menos la montaña lo ha ocultado. Este cartel me indica que estoy cerca al campamento Santa Rosa. Vamos. El ocaso. Qué hermoso se ve. El sol se ha ocultado. Son aproximadamente 5:30 de la tarde. Espero llegar a Manampata aproximadamente a las 8:30. Eso quiere decir que me faltan 3 horas de caminata. Esto es Santa Rosa Alta. Veo una casita y una especie de puerta. Hola. ¿Qué tal? Eran 3 turistas. Ellos ya regresaban de Choquequirao y habían decidido quedarse aquí en Santa Rosa Alta para pasar la noche.
cayó la noche. Aún nos queda 1 hora. Tenemos un grupo de compañeros que vienen detrás de nosotros. Parece que también intentan llegar a Marampata. Son aproximadamente las 7:05 de la noche. ¿Cómo están, amigos? Vemos un cartel. ¿Qué dice? ¡Marampata! Hola, Nancy. ¿Cómo estás? Llegamos. Eres buen, fuerte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Completamente cansados. Bienvenido. Gracias. El campamento. Vamos a comer para poder recuperar energías. Y mañana visitar Choquequirao. ¿Cómo están? Con hambre. ¡Wow! ¿Qué tal sueño? Ayer llegué súper cansado, solamente logré darme una ducha y comer algo. Ya en ruta hacia Choquequirao, aquí partiendo desde Marampata. Desde acá ya podemos ver la entrada, dice hay un parque arqueológico Choquequirao, Sunchupata. Quebrada Chunchumayo, dice. Horario, ingreso 7 de la mañana, salida 5 de la tarde. Prohibido hacer fogata. Vamos. Aproximadamente desde el campamento de Marampata hasta la entrada de Choquequirao son aproximadamente 2 horas, dependiendo del ritmo de tu caminata. Nancy, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estamos mirando? Ahí, antes los incas se bañaban. Eso es Catarata, el baño de los incas. Está más o menos a 1 hora y media de acá. Casi la mayoría no visitan, pero si uno se queda 2 días, lo hace todo. Y al frente nuestro, las primeras ruinas. Acá estamos en el sector Piquihuasi, en las casitas y andenerías, en las terrazas. Como podría ser que tenían casa, tienen cuartos, como podría ser para sus huéspedes. Casi la mayoría de los recintos se cayó, casi no se puede indicar ya. Entonces esto Piquihuasi también le han llamado Casa de las Pulgas. ¿Por qué Casa de las Pulgas? Porque al momento que estaban haciendo los recintos, que había mucha pulga, ¿no? Por ahí ese nombre le pusieron Piquihuasi. Ahora nos encontramos en casa sacerdotal. Son igualitas como si fueran gemelos. Ambos lados son igualitos. Entonces acá el sacerdote, todos los pecados tenían que contar, ¿no? El problema de caminar aquí es que estamos en las alturas y el viento es muy fuerte.
paso en falso y es la muerte segura. Peligro. En dirección a Lushnu nos encontramos con este hermoso paisaje. Nada más y nada menos que la plaza principal de Choquequirao. El Lushnu era la parte más alta y por eso se cree que era un lugar de adoración, pues estaba más cerca al sol. En la plaza principal de Choquequirao vemos a algunos turistas aquí sentados, descansando y disfrutando de esta hermosa vista. Los incas siempre encontraban el lugar perfecto para construir sus ciudades, y esta plaza no era la excepción. La recorrí de esquina a esquina y pude ver que aún hay mucho por hacer aquí si queremos mantener conservado nuestro patrimonio. Ya para este momento estaba súper cansado. Habían sido horas de caminata para poder llegar hasta aquí, pero no podía irme sin conocer la zona de las llamas. Estamos yendo a ver las llamas. Luego de ver las llamas vamos a subir por unas escaleras que están aquí al lado. Hay que bajar bastante para ver las llamas. ¡Wow! Las llamas. ¡Wow! Cuéntanos un poco, Nancy. ¿Dónde exactamente estamos? En las llamas, sector llamas, donde que acá más o menos hay 25 o 26 llamas, que uno está más adelante, más arriba, y un señor que arrea de parte abajo. Esos son los dibujos que los incas, ¿no?, que han puesto un retrato. Sí. ¿Qué representan estas llamas? Estas llamas representan que de ellos son sus, como si fueran sus mulas, las llamas. Sí, que nunca van a olvidar de las incas, ¿no? Realmente las llamas fueron parte de su civilización, ¿no? Sí, justo parte de su civilización, que con las llamas llevaban sus maíces, trigos, papas, de parte de los andenerías. Y ahí me encontraba yo, ya casi sin energías, pero aún así me llevaba conmigo el recuerdo de esta increíble experiencia. Les agradezco al campamento Inti Cóndor en Marampata, donde estuve hospedado. Denles una visita si pasan por ahí, son personas muy agradables. También le agradezco a un amigo llamado Germán, uno experimentado montañista que estuvo aquí en el 2007 y me guió con este viaje. Gracias a ustedes también, mis seguidores, pues sus mensajes y sus likes me motivan a seguir en mi proyecto. Hasta la próxima, amigos.